¿Qué tal amigos de Noticias Anonymous? Militares nacionalistas en Níger, África, dan duro golpe al país del norte y sus aliados. Les enseñaron que ellos ya no mandaban en el país africano. Hace unas horas, la subsecretaria de Estado del país estadounidense, Victoria Nuland, viajó en secreto al país nigerino para reunirse con los jefes militares en el poder y con el depuesto presidente Mohamed Bazoum, pero volvió con las manos vacías. Como es propio, la portavoz del gobierno estadounidense, una vez que llegó a Níger, comenzó a advertir a los militares de las consecuencias de sus acciones, bajo la excusa de que su accionar era antidemocrático y que perderían la ayuda económica proveniente del país del norte y sus aliados. Inclusive se atrevió a insinuar las posibles consecuencias de la entrada del grupo de mercenarios de Wagner en el país africano. Pero todo le salió mal. Para su sorpresa, recibió una respuesta fría e indiferente. Ni siquiera se pudo reunir con el jefe de la junta militar a cargo del gobierno de Níger, ni tampoco con el presidente depuesto Mohamed Bazoum. Para peor desgracia de la potencia imperialista y su vocera, diversos medios han informado que después de que expirara el ultimátum de la Unión Africana pro-estadounidense contra los militares nacionalistas este pasado domingo, un avión proveniente de Rusia llegó con suministros para los mercenarios de Wagner que ya se encuentran dentro del país nigerino. Te traemos el informe completo, no cambies de canal. Un proverbio antiguo dice: no hay mal que dure 100 años, así aconteció con el país de Níger, después de haber sido saqueados en sus recursos naturales por potencias coloniales como Francia. Una junta militar decidió tomar el poder el 29 de julio pasado, con la finalidad de expulsar a las potencias neocoloniales. Sin embargo, el país del norte y sus aliados no están dispuestas a dejar ir fácilmente al país subyugado por años. Por esta razón, Victoria Nuland, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, viajó en secreto a Níger con la finalidad de reunirse con la junta militar que gobierna el país africano, tras el golpe de Estado. Nuland es conocida por realizar actividades injerencistas, tal como lo describe la enciclopedia más grande del mundo, que detalla que Nuland, en el gobierno de Obama, como subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, participó ampliamente en el golpe de Estado perpetrado en Ucrania, contra Viktor Yanukovych en el año 2014. En el gobierno de Biden, como subsecretaria de Asuntos Políticos gestionó la guerra en Ucrania, y declaró su satisfacción por la destrucción del gasoducto ruso Nord Stream. Con estos vastos antecedentes, llegó a Níger para reunirse con la Junta Militar Nacionalista, este 7 de agosto. Nuland declaró: espero que la Junta Militar mantenga la puerta abierta a la diplomacia. Hicimos esta propuesta, sus ideas no coinciden con la Constitución. Y esto sería difícil en términos de nuestras relaciones si ese es el camino que toman. Pero les dimos una serie de opciones para seguir hablando y esperamos que lo acepten, dijo. También declaró: ha sido una primera conversación en la que Estados Unidos ha ofrecido sus buenos oficios, si existe el deseo por parte de los responsables de volver al orden constitucional, sostuvo. Yo no diría de ninguna manera que se ha aceptado ese ofrecimiento, añadió. Lo realmente descarado fue que comenzó a advertir de los riesgos que representaría, para la junta militar en el poder, invitar al grupo de mercenarios rusos de Wagner permitir operar en el país. Textualmente declaró: las personas que han tomado esta decisión, del golpe de Estado, deben comprender muy bien los riesgos para su soberanía, cuando se invita a entrar a Wagner, sostuvo la diplomática. Siendo que la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, respaldada por Estados Unidos, declaró que ya reúne un contingente de 25.000 soldados para la intervención en Níger, contra la junta militar, las palabras de advertencia sobre Wagner cayeron en saco roto. Para peor desgracia del país del norte y Francia, potencias neocoloniales, un último informe ha revelado que las fuerzas de Wagner ya están en Níger, siendo además que el general Salifou Moudi, uno de los generales a cargo del golpe, viajó a Mali el pasado miércoles para reunirse con el grupo mercenario ruso. Después de expirar el ultimátum de la CEDEAO, la junta militar intensificó las medidas de seguridad y cerró el espacio aéreo. Tras el golpe militar que tuvo lugar el 26 de julio en Níger, el país sigue influyendo tanto en el continente africano como indirectamente en todo el mundo. Níger, el mayor productor de uranio del mundo y un importante aliado de los países occidentales, puso fin a la cooperación militar con Francia después del golpe. Según la publicación turca Haberle, como resultado de este desarrollo, se firmó un nuevo contrato con la empresa militar privada Wagner, y las unidades de PMC ya llegaron a este país. Se sabe que el jefe de Wagner PMC, Yevgeny Prigozhin, se reunió con representantes de Níger inmediatamente después del golpe en el país, lo que puede ser evidencia de que Wagner PMC ya se encuentra en Níger. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, ECOWAS, por sus siglas en inglés, exigió la liberación del presidente Bazoum, quien llegó al poder en un golpe de Estado,
y amenazó con una intervención militar si la demanda no se cumplía en una semana. El plazo expiró este domingo, 6 de agosto. Los canales rusos afirman que un avión de carga ruso ha sido visto aterrizando en la capital de Níger, Niamey. Esto ocurre apenas unas horas después de que la PMC de Wagner llegara a un acuerdo y enviará asesores a Níger a petición de la nueva junta militar nigerina, entre temores de que una coalición liderada por Nigeria pueda invadir el país en los días posteriores al 6 de agosto. Veamos la imagen de la llegada del avión ruso a Níger, difundida por los canales rusos. Sobre la visita de Nuland, es importante reseñar que, en primer lugar, no se dio con el general Tikiani, que es el líder de la Junta Militar. Habló con él por teléfono, eso es cierto. Se vio con algunos representantes de la Junta y la reunión no terminó muy bien porque las palabras Nuland y diplomacia son una contradicción en términos, ¿no? Y al parecer lo que hizo Victoria Nuland fue amenazar a la nueva Junta Militar de Níger con cortar toda la ayuda económica y financiera que está recibiendo hasta ahora Níger de Estados Unidos y de otros países occidentales, e incluso con consecuencias peores para el país. No debemos olvidar que Victoria Nuland fue aquella mujer que durante el golpe de Estado en Ucrania, en Kiev, en el año 2014, cuando estaba en el Departamento de Estado del gobierno de Barack Obama, se paseaba por la plaza del Maidán repartiendo galletas y chocolatinas a los manifestantes que estaban apoyando el golpe contra el gobierno legítimo de Ucrania. Y aquel fue el comienzo, después de la adhesión de Crimea a Rusia, después de 9 años de ataques del nuevo gobierno ucraniano contra la población ruso-parlante del Donbass, los orígenes del conflicto que estamos viviendo en este momento. Por lo tanto, por eso he dicho que Nuland y diplomacia son palabras que se contradicen la una a la otra. En cierta medida, y quizá nuestros oyentes más veteranos, a mí Victoria Nuland me recuerda un poco el papel que desempeñó durante la administración de Bill Clinton, secretaria de Estado Madeleine Albright, que fue la que empujó con todas sus fuerzas el conflicto militar en la antigua República Federal de Yugoslavia, y que al final de ella, cuando todos los trozos fueron separados de la antigua República Federal de Yugoslavia, resultó que Madeleine Albright se había quedado como propietaria, con otros socios locales, con algunas de las minas de materias primas y de recursos naturales más importantes de los Balcanes, ¿no? Yo creo que Nuland es un poco la versión del siglo XXI de la política exterior estadounidense a la Madeleine Albright de finales del siglo XX. Sobre lo que puede pasar de aquí en adelante, yo diría que hay 3 posibles escenarios de desarrollo de este conflicto. En primer lugar, que se encuentre una solución diplomática entre Níger y Occidente, pero por lo que acabo de decir, reflejando la visita de Victoria Nuland a Niamey de estos últimos días, da la sensación de que Occidente no está, por lo menos Estados Unidos y Victoria Nuland están por la labor de encontrar una solución pacífica al conflicto. La segunda opción sería un enfrentamiento militar apoyado por Francia y Estados Unidos de forma conjunta o por separado, porque no olvidemos que los intereses económicos y geopolíticos de Francia y de Estados Unidos no son necesariamente coincidentes. Y hay una tercera opción que evitaría este conflicto bélico, que fuera que los 2 países vecinos más importantes en esta parte de África, que son Nigeria y Argelia al norte, buscaran el estabilizar la situación y buscar una resolución sin contar con Estados Unidos y Francia, porque el crédito de Francia, como se ha dicho anteriormente, está completamente perdido en todos estos países que fueron antiguas colonias francesas, que digo, Nigeria y Argelia den paso a una solución que evite el conflicto bélico. Pero siendo este el escenario que yo creo que podría ser el más probable de resolución de lo que estamos viviendo, nunca hay que perder de vista que Antony Blinken y Victoria Nuland son 2 personajes muy incompetentes, muy ignorantes,
y muy malvados. Y entonces cuando pones gente así en la ecuación de un problema, no hay que despreciar la posibilidad de que el problema se agrave y que todo esto acabe en un enfrentamiento. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.